Si estás pasando por una enfermedad, detente a escuchar esta historia. La historia que te voy a contar es de la mujer que sufría de flujo de sangre. Aparece en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas. Es mucho más que un simple milagro. En ella se mezclan factores históricos, sociales, religiosos, económicos, políticos, que nos ayudan a entender su profundo significado. Este texto busca analizar cada uno de esos aspectos de manera clara, mostrando cómo este relato rompió esquemas en su tiempo y sigue siendo importante el día de hoy. Esta historia ocurrió en el siglo I, en una región llamada Galilea, que estaba controlada por el Imperio Romano. En esa época, el pueblo judío vivía bajo la presión, pagaban impuestos muy altos y sufrían la presencia de soldados romanos. En medio de esta situación aparecían líderes religiosos y sanadores, pues como Jesús, que generaban esperanza en la gente. La mujer de esta historia representa a todas las personas que sufrían en silencio. Su enfermedad no solo era un problema de salud, sino también social y religioso. Al tocar a Jesús, ella desafió indirectamente un sistema que marginaba a los enfermos. Jesús, al sanarla, mostró una autoridad diferente a los gobernantes de la época, una autoridad basada en compasión e inclusión. En la cultura judía de entonces, las leyes de pureza eran muy diferentes y también eran importantes. Según el libro de Levítico, una mujer con flujo de sangre fuera de su periodo menstrual era considerada impura. Esto significa que no podía tocar a otras personas ni participar de las actividades religiosas o sociales. Vivía totalmente aislada y cargada de vergüenza. El hecho de que la mujer se atreviera a tocar a Jesús en público fue un acto de gran valentía. Jesús, al llamarla hija delante de todos, no solo la curó, sino que le devolvió su dignidad y el lugar en la comunidad. Así, este gesto rompió con las barreras que separaban a las personas de su condición. Para el judaísmo de la época, ser impuro significaba estar alejado de Dios y de la comunidad religiosa. La mujer, por su enfermedad, no podía acercarse al templo ni seguir las prácticas normales de su fe. Cuando ella tocó el manto de Jesús, confiaba en que él tenía un poder superior al de las normas religiosas. Jesús no la regañó por tocarlo, sino que alabó su fe. Con esto Jesús mostró que la verdadera pureza no viene de seguir reglas al pie de la letra, sino de la fe y la confianza en Dios. La Biblia dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos sin mejorar. Esto nos muestra cómo una enfermedad larga podía llevar a una persona a la ruina económica. En aquel tiempo la medicina era limitada y costosa, especialmente para las mujeres que tenían menos recursos. La sanación que Jesús le dio fue gratuita. Esto no contrasta con un sistema donde solo los ricos podían pagar tratamientos. Así que el relato también habla de justicia económica, de cómo Jesús se preocupa por los más pobres, desde un punto de vista en el cual la mujer no se quedó esperando a que le ayudaran, ella actuó. Su fe no fue solo un pensamiento, sino un acto concreto y arriesgado. En lugar de ver la enfermedad como un castigo o un destino, Jesús destacó el poder de la fe activa. La mujer tomó iniciativa y Jesús reconoció ese valor. Esto nos enseña que las personas, incluso en situaciones difíciles, pueden ser protagonistas de su propia transformación. Un detalle importante es que esta historia está contada dentro de la otra, la de la hija de Jairo, un líder religioso que pidió ayuda a Jesús. Marcos, el escritor del Evangelio, une ambas historias a propósito. Las dos hijas, la mujer adulta y la niña, llevaban 12 años en una situación, una enferma, la otra al borde de la muerte. Las dos fueran sanadas por Jesús. Este modo de contar la historia resalta que a Jesús le importa tanto los poderosos como los marginados. Para los cristianos, este relato muestra la fe en Jesús trae sanidad integral, no solo del cuerpo, sino también del alma y de las relaciones sociales. Cuando Jesús dice, tu fe te ha salvado, significa que la mujer fue restaurada por completo. A lo largo de la historia, este pasaje se ha usado para hablar de la importancia de la fe, la misericordia de Dios y la inclusión en la iglesia. Esta narración sigue siendo muy actual. Nos hace pensar en cómo tratamos a las personas con enfermedades crónicas o con quienes son incluidos por prejuicios sociales. También nos desafía a revisar si en nuestras iglesias o comunidades hay normas que alejan a las personas en lugar de integrarlas. La mujer del flujo de sangre nos recuerda que todas las personas merecen dignidad y aceptación. La mujer con el flujo de sangre es un relato lleno de significado. Nos muestra una persona que, a pesar de su sufrimiento o marginación, tuvo fe y actuó. Jesús no solo la sanó, sino que también cambió las reglas de pureza en su tiempo, privilegiando la fe y la compasión por encima de las normas que la excluyen. Hoy este pasaje sigue inspirando a quienes buscan justicia, inclusión y una fe que traduzca en acciones concretas de amor y solidaridad.
En el relato de la mujer con el flujo de sangre, no solo la fe de ella lo que brilla, sino aquel hacia quien se dirigió esa fe. Jesucristo, el Hijo de Dios, centro de toda sanidad y consuelo. Él no es un sanador distante, sino el Señor que siente el poder que sale de sí cuando alguien lo toca con fe. Él es quien se detiene en medio del gentío para restaurar no solo el cuerpo, sino también el alma y la identidad de una hija de Dios. Jesús transforma la historia de vergüenza en un testimonio público de gracia. Su palabra: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solo sana, sino que adopta, restaura y da paz. Él no solo cura una enfermedad, cambia una vida para siempre. Él sigue siendo y diciendo a todo aquel que sufre en silencio, que ha gastado sus fuerzas y que se siente excluido: acércate con fe, con fe. Yo soy tu esperanza. No importa cuán larga haya sido tu lucha, cuán profunda tu herida o cuán fuerte la voz de la condena. En Cristo hay poder para sanar, palabras que restauran y un amor que te llama hijo, hija. Que esta verdad sea tu consuelo. Jesús no pasa de largos. Siente su toque, reconoce tu fe y te dice hoy: no temas, solo cree. Tu fe en mí te salvará.